ya yo te confirmo. Bueno, lo que pasa es que estoy trabajando, entonces pues tengo también que atender acá unas cosas en el trabajo. Listo, listo, bueno, claro que sí. Sebastián, ¿de pronto tienes alguna duda? Juliana, Buenas tardes, profe. Sí, también la estoy buscando acá en la guía, en algo para consultarlo, pero igual también estoy en ok, el trabajo, yo estoy acá mirando a qué punto era exacto y ya le envío algo por el chat, la pregunta. listo. Estamos aquí atentos. Juliana, ¿me escuchas, Juliana? No hemos escuchado a Juliana todavía. Por acá pueden Sí, también, señora, sí te escucho. bueno, ¿de dónde eres, Juliana? De Acacias Meta. Ok, de Acacias Meta. Entonces, de por allá creo que donde está la profe Aurorita. Claro que sí. Yo, ¿Tiene yo alguna duda perdida por allá. e inquietud? Aunque aquí hay un poquito de ruido porque como estamos en matrícula, estamos, eh, pero un poquito todos hablando. Pero cuéntame, ¿qué duda e inquietud tienes? Tengo dudas todavía de la inscripción de materias ya para el siguiente periodo, porque nosotros se supone que terminamos ahorita el 9 o el 8 de agosto y las inscripciones son el 30. Bueno, como son del periodo 8-3, hay dos que tú puedas matricular. Ahí la primera posibilidad, no tengo permisos porque yo le cedí el rol, pero si quiere la compañerita me dejas como coanfitrión para poder compartir y aprovechamos y le explicamos un poquito esta inquietud ya que están acá. Entonces, Listo, profe. yo no tengo permisos. Ya, dice Sí. todos los participantes. Entonces, le voy a compartir acá. Entonces, Eh, desde acá, ustedes pertenecen a un periodo del 8-3, pero ustedes, terminado este periodo, pueden matricularse Disculpe, no, en el no se le escucha periodo muy bien, se le 8-3. escucha cortado. Ustedes lo finalizan el 17 de agosto y el otro Bien. periodo inicia el 19. Ah, Profe no, Aurora, no se le no se le escucha. escucha muy bien. Ay, Dios, Y no se Dios. está mirando lo de la pantalla. Espere, yo miro nuevamente. ¿Ahí sí me escuchas? Sí, señora, perfecto. Listo, gracias. Entonces, voy a volverles a compartir. Entonces, compartir pantalla y ya les digo por qué no estaban viendo la pantalla. ¿Ahora sí la están viendo? Ahora sí. Listo. Eh, Resulta que ustedes pertenecen al periodo 8-3. Ese periodo termina el 17 de agosto. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden hacer matrícula para el periodo 16-4, que en este momento finaliza el 30 de julio, ¿sí? O vienen aquí a calendario, ¿sí? Abrimos este calendario y nos venimos acá, buscamos el periodo que continúa, este es el calendario que tenemos en la UNA, y viene el periodo 1605. Las inscripciones de este periodo inician el 31 de julio y terminan el 29 de septiembre. Aquí están las fechas para aplazamientos y el periodo inicia el 14 de octubre y finaliza el 29 y finaliza, perdón, y finaliza el 24 de febrero. Entonces ustedes eligen el periodo que quieran matricular. Si este 16.5 o el 16.04, que en este momento es este, y estamos en inscripciones y matrículas. Ustedes tienen asignado un consejero holístico. Ese consejero holístico escriben por Teams, ya ustedes en este momento ya deben tener su Teams y sencillamente le piden acompañamiento en la matrícula que ustedes deseen. Hemos estado ocupados, de pronto nos demoramos en contestarles porque pues la atención presencial y todo lo que nosotros estamos llevando aquí a cabo, pero igual nosotros le podemos colaborar con la matrícula y si en el caso de acá, si nosotros no podemos, le asignamos un monitor
para que lo acompañe en el proceso. Entonces, no es sino que ustedes me indiquen que necesitan acompañamiento y con el mayor de los gustos le colaboramos. ¿Te quedó claro? Sí, claro, puedes escribir. Ah, espere que no estoy viendo el mensaje final. ¿Listo? ¿Te quedó claro, Carol? Creo que es Carol. Sí, Carol. No te escucho. Pueden activar el micrófono para que puedan hablar. Era Sebastián que estaba hablando. Ah, eres Sebastián, que aquí hay harto ruido. Acá también porque tenemos ahí otra tutora que está en reunión y estamos ahí las dos hablando al tiempo. Hola, buenas tardes. No, no era yo la de la duda, pero sí tengo una preguntita para, para Aurora. ¿Se nos fue? Sí, la profe Aurora, ahí está escuchándolos. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Mira, mi nombre es Carol, soy del semestre 803. Mira, es que yo ahorita estoy en proceso de homologación de una tecnología para la profesional de zootecnia. Pero esta pregunta pues, yo se la hice ayer que tuvimos una reunión también, pero me dijeron que de pronto su merced me podía aconsejar mejor. ¿Su merced sabe qué créditos puedo yo ahorita en el semestre 1604 como tal pagar que no me puedan salir en la homologación? Bueno, lo primero es que hay que ver la homologación de con qué instituciones. Con el SENA. Si hay acuerdo, no pagas y en el acuerdo está cuál es el. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Les voy a enseñar. Los que sean SENA, solamente vienen a la Sí. página nuevamente, ingresan, oferta académica, posgrados, y al Ujú. estar aquí, entonces buscamos, me dice que zootecnia, ¿cierto? Sí, señora. Venimos a zootecnia, damos clic y aquí dice convenio de homologación. Le damos clic en el Sí. convenio y acá colocamos SENA. Y nos sale que zootecnia convenio SENA. Listo. ¿Qué el CAP que dice? Señora, El CAP que dice, el certificado de actitud profesional que le dio el SENA, ¿qué dice? tecnólogo en producción ganadera. Está abajo. Yo ya descargué ese documento. Tecnólogo en producción Ganadera. ganadera, pecuaria, acuícola, ganadera. Ah, no, mayordomía. Producción, pesca, Ahí está. Tecnólogo en producción ganadera 24. listo. Aquí dice que se van a homologar 14 créditos. Mire, créditos a homologar 14. Sí, ahora se me perdió otra vez. Entonces, que te van a homologar, 24, profe, ahí arriba está. se me perdió. En producción ganadera, Ahí, perdón, ahí, ahí. 24. 24 y tú lo que haces es darle clic a este acuerdo que está ahí, lo abres y el acuerdo es cuestión de leerlo. El acuerdo dice que tecnólogo en producción ganadera para zootecnia, entonces dice, aquí tiene todo el estudio. Dice desarrollo campesinas, créditos obligatorios homologables 19. Aquí dice que homologar y reconocer los créditos adelantados. Mire, acá está. ¿Cuánto le van a homologar? Aquí te está diciendo los 24 créditos homologables, que es el 14% de la malla, y empieza a sumarle cuáles son los 14. Aquí yo no sé por qué me salen 19. Se metieron unos selectivos. Le agregaron electivos, creo. Ah, sí, te valen 5 electivos. Pero en el acuerdo decía 14. Bueno, ahí hay que analizarlo bien. Y espérate a ver, que acá están los cursos de la UNAD, forrajes, producción, nutrición,
Desarrollo de las competencias. Créditos 2 van 19. Vamos a mirar acá. 24 fue que decía. Ah, listo. Es que estaba Sí, la señora. continuidad acá. Estaba, mire, estos son los selectivos para un total de 24 créditos. ¿Y aquí qué dice? Tecnólogo en producción ganadera, plan de estudios por usar para zootecnia. O sea que cuando tú vayas a matricular, tienes que ver de aquí para abajo los que tienen que matricular. Únicamente los que diga acá. Todo esto que está aquí, Esos que aparecen en ese cuadro los debo matricular, ¿sí? esos son 147 créditos que debes matricular, mírenlos. Ah, listo, sí, Tú señora. imprimes el acuerdo y cada que vayas cursando y aprobando, vas resaltando, resaltando, resaltando. ¿Qué tienes que hacer? Listo. Si ya te matriculaste y no dijiste que iba a hacer homologación, debes escribir a este correo. Eres de Acasías, ¿cierto? De Acasías, Sí, ¿cierto? señora, sí, ya casi es. A este correo. E indicar yo tu nombre, programa, si eres estudiante antigua y entonces indicas ahí que vas a solicitar una homologación de acuerdo al acuerdo del 014 de diciembre del 2009. Eh, entonces puedes adjuntar el acuerdo y debes adjuntar el CAP, las notas, lo que te dio el SENA y la cédula. ¿Sí? Lo Sí, adjuntas sí, en el señora. correo. Y lo que hace Yo, registro y control es adicionarte y ya. sí, sí, señora, yo ya hice ese procedimiento. De hecho, también me tocó generar recibo y todo para lo de la homologación. Pero tú te diste cuenta que cuando hiciste matrícula y ya te decía que era acuerdo SENA, porque es que, No, ahorita. porque es que hay veces ustedes envían y dan por hecho que ya registro y control los aceptó con SENA. Tienen que esperar la confirmación de registro y control, porque si haces matriculantes no quedas como SENA. mm, Cuando listo, tú sí. vas a hacer matrícula, él te sale en un recuadro y te dice acepta el convenio SENA y tienes que aceptar. Entonces, si me escribes a mi FINS, me envías esos datos, yo te consulto si ya te tuvieron el acuerdo. En los datos me debes colocar el tema, homologación SENA, y en la fecha me colocas la fecha en que tú enviaste la solicitud. Todo en un solo correo, Listo, porque yo lo que hago es reenviar al registro para agilizar la gestión y que puedas hacer matrícula. listo, sí, señora. Una preguntita. ¿Es cierto que por homologación debo de cancelar un dinero, dependiendo de los créditos? No. Con el SENA no homologas. Si hay acuerdo, no homologas. No pagas. ¿No pago? No. Ah, listo, sí, señora. Entonces le voy a escribir por ti. Bueno, estimados estudiantes, llegó el docente, los dejo con el docente y los dejo con su consejera holística que está hoy, que es Nelly, ella es de Leticia. Nelly, buenas tardes, estimado docente. Ya le doy permiso. Buenas tardes, sí, señora, muy amable. Listo, buenas tardes para todos. Permítame, ya voy a compartir pantalla. Sí, y ahora sí. Profe, Buenas, disculpe. Muy bien, buenas tardes. buenas tardes, sí, señor. Sí, señor, cuéntame. Creo que está hablando Luis. Sí. Sí, señor, sí, señor. Iba a mencionar algo a Luis, disculpe que lo interrumpiera. No, lo que pasa es que le estaba comentando que no le escuchaba muy bien, profe, pero ya se le escucha perfecto, qué pena. Ah, no, tranquilo, muy amable. Qué bueno. Bueno, estudiante, buenas tardes. Reciban un cordial saludo. Esto ha sido como una cuestión de de una historia griega, una lucha contra el destino para podernos encontrar. Por fortuna lo hemos logrado. Bueno, entonces desde la VISAE se ha planteado estos espacios en donde se busca fortalecer las competencias de lectura crítica, teniendo en cuenta el cambio que van a tener al ingresar a un modelo de formación que plantea la UNAR, en donde es exigente porque plantea un enfoque diferente
a la educación tradicional que hemos tal vez recibido de la presencialidad y tiene la rigurosidad de ser de autogestión, de autonomía y de mucha perseverancia, sobre todo para adaptarnos a nuevos sistemas de lectura y nuevos formatos de escritura. Entonces, por esa razón, desde la universidad se ha planteado ese tipo de sesiones y vamos a empezar con la sección 2 que faltaba, y es la escritura, la escritura y la pintura de la voz, de lo que plantea Voltaire. Y nuestro propósito es reconocer la importancia de la escritura universitaria a través de ejercicios prácticos que promueven y desarrollan competencias para mejorar los procesos de enseñanza. Listo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a abordar? La cuestión de la escritura, qué caracteriza la escritura académica, qué elementos constituyen los textos, los textos universitarios cotidianos, la preescritura, relato autobiográfico, tipo de escritura, ejercicios prácticos y las referencias que fundamentan esta sesión. Listo. Bueno, entonces como lo hemos trabajado, como se ha trabajado desde la escuela, desde la formación previa que han tenido, la escritura no solamente se refiere a un proceso grafofonético, es decir, que simplemente yo pueda tener la capacidad de decodificar una serie de símbolos, grafías, articuladas por sonidos a través de un significado que nos da el idioma. Entonces, si yo sé que la M, la A, la otra M, otra tilde me dice mamá, pues yo ya escribir no solamente es eso. Entonces, en este proceso es importante que escribir abarca la capacidad que tenemos los seres humanos, por ahora aparentemente, para poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vemos del mundo partir de un código que compartimos en una comunidad, en un territorio, bajo lo que denominamos un idioma, para poder transmitir ese mensaje. O sea, el sentido de la escritura tiene un uso social. Eso lo establece mucho Miriam Ferreiro, de que el proceso de lectura y escritura eh, es lo que nos permitió ser seres sociales. De alguna manera lo plantea así. Por lo tanto, se define como un medio de comunicación, como un instrumento de aprendizaje y como el conjunto de actividades que se realizan para elaborar un texto, de manera muy rudimentaria. En este punto, es importante tener en cuenta que el proceso de escritura, al tener una connotación, una perspectiva social, requiere un proceso de planificación. Por eso siempre uno antes de escribir debe leer. Hay en un dicho popular que se dice que para poder escribir una página hay que leer casi un libro. Entonces, porque todo tiene una base, todo tiene un fundamento, todo tiene una opción, y pues es necesario tener ese propósito, esa intencionalidad. Luego, pues, dentro de lo que implica el proceso de escritura, requiere que una escritura siempre tiene un proceso de revisión. Entonces yo siempre planteo, tengo unas ideas a priori, tengo unas intencionalidades, pero pues yo hago el proceso de escritura, reescritura, proceso de correcciones. Y por lo general siempre se pide, en el caso del contexto académico, una revisión de pares. Puede ser un compañero más aventajado, o puede ser un compañero de la clase, o puede ser un maestro. ¿Por qué? Porque pues, se busca que el texto, al tener una intencionalidad, al ser dirigido a un otro, siempre lo que escribimos nos dirigimos a un otro, es importante verificar que las ideas sean claras, que se cumpla el propósito. Por eso muchas veces uno dice, bueno, es claro lo que está escrito, si quiere decir esto, entonces el otro le va a decir sí, no, o faltó algo, o esta idea no es muy clara, o por el contrario, no se entiende esa idea, se entiende es X. Eso es lo que suele pasar. Entonces, ya en el ámbito académico, aparte de lo ya mencionado, implica que la escritura debe tener un fundamento desde unas fuentes académicas, desde una bibliografía, desde una cuestión más argumentativa. Ya la escritura, digamos, académica no va a ser tanto literaria, no va a ser tanto reflexiva desde solo la opinión personal, sino que va a requerir una intencionalidad argumentativa, explicativa, en donde eh, es necesario muchas veces evitar en el proceso el momento de escribir, no tener en cuenta que yo estoy haciendo un trabajo no para el profesor como persona, sino para responder a una actividad en donde yo demuestro que he aprendido unas competencias, he aprendido unas temáticas y he comprendido algo.
mm, no entender que la escritura académica tiene una posibilidad de demostrar un conocimiento. Por eso hablamos de no desaprovechar el potencial epistémico. La palabra epistémico viene del griego episteme, y que significa conocimiento, saber. Entonces es importante reconocer que la escritura es una manera de mostrar aprendizaje. Por esa razón se exige mucho el proceso de elaborar ensayo, de capacidad de síntesis, capacidad de reacción, etcétera, participación en los foros. Y el otro es no confiarnos hoy en día con la cuestión de las inteligencias artificiales o con la cuestión de los correctores de estilo, porque pues muchas veces lo utilizamos para poder decir, bueno, voy a verificar que esté bien escrito, las ideas estén claras. No confiarse porque muchas veces la IA tiene muchos sesgos y puede arrojar muchos errores o tergiversar lo que se está escribiendo. ¿Listo? Entonces, ese es el panorama en cuanto a lo que es el concepto de escritura, su relación con la cuestión en el ámbito académico y una base para poder reconocer la importancia de lo que estamos abordando. Listo. Entonces, vamos a profundizarnos en el proceso de escritura académica, como se ha podido dilucidar e inferir, pues la escritura académica implica un proceso cognitivo más complejo. Porque un proceso cognitivo más complejo, como hemos mencionado, requiere una base, y esa base quiere decir que debemos abordar la bibliografía o autores o elementos académicos de nuestros campos de acción, es decir, las carreras, que pueden tener palabras que no entendamos, pueden tener aspectos que aún no hemos manejado. Entonces, nos requiere que muchas veces abordemos el texto, el artículo, el capítulo del libro, la publicación, no de manera superflua como uno hace en el colegio, que solamente es leer y subrayar, sino muchas veces implica también elementos adicionales como notas, tener un cuaderno aparte, tener un diccionario o tener otro libro, que a veces para poder entender una cosa yo debo saber otra antes. Es secuencial. Entonces, si yo no he leído lo anterior, pues no puedo avanzar. Entonces, por eso es más complejo. Aquí ya hablamos de los aspectos formales porque ya nos van a pedir una cuestión que también para algunos sea un dolor de cabeza, que esperemos que con la preparación de la universidad no sea así, que es la de las normas APA. Que la norma APA tiene la intencionalidad de regular, estructurar la forma de divulgación de ciertos aspectos de la divulgación científica, porque no todas las universidades usan APA. Es en esta parte del mundo que utilizamos lo de la Asociación de Psicología Americana. Hay otros que utilizan el sistema Harvard, otros el Vancouver, y otros utilizan el Incontec, que es como el más conocido también en nuestro lado. Y pues, ahora cuando hablamos de la cohesión, tiene que ver que la escritura de un texto tenga sentido de principio a fin, con la intención de comunicar ideas claras. Para eso, yo debo tener la capacidad de demostrar elementos claves, criterios al momento de plantear el texto. Ya cuando hablamos de factores personales, afectivos y sociales, que es transversal a todo este proceso, pues tiene que ver con la cuestión de cuál es mi motivación en el aprendizaje, el formarme como profesional, el tener la cuestión de que debo reconocer que esto tiene un elemento afectivo, que si yo estoy estresado, eh, no manejo la ansiedad, no manejo los tiempos, no manejo la frustración, no manejo el proceso de borrador de escritura, que a veces se dan en los foros, que es que me corrija, me diga, es que lo que usted escribió no se entiende. Entonces es enfrentarse a esos elementos también. Obviamente desde la etiqueta y la cordialidad, no es que le van a decir, no, es que eso no sirve, eso es basura. No, no me refiero a ese tipo de elementos, sino que uno puede frustrarse porque no le da o no puede comunicarse, como es que dicen coloquialmente, no logro pasar lo que pienso a la escritura. Entonces puede pasar. Y lo social, pues tener en cuenta que el texto siempre va a pasar a un otro. En muchos casos, compañeros, docentes, o ya si hablamos de elementos más académicos como coloquios, congresos, eh, pósteres investigativos, bueno, etcétera. Hablamos de investigación. Listo. Las características de la escritura académica, bueno, pues como todo tiene un fundamento, las ideas deben estar fundamentadas, debe partir de una idea, digamos, de interés o una idea de lo que usted quiere socializar, y el resto de las ideas se fundamenta en la búsqueda.
Cuando hablamos de la búsqueda, quiere decir que debemos reconocer que en Internet no necesariamente Google es la única fuente de indagación. Ya en el campo académico es importante que ustedes sepan que con la matrícula que tienen de la universidad, ustedes tienen acceso a la biblioteca y, digital, y pueden acceder a los repositorios y las bases de datos que la universidad tiene. Esas bases de datos son pagas y muchas veces desaprovechan porque desconocemos que en nuestra matrícula está esa cuestión, y aquí encontramos bases de datos de ingeniería, de arquitectura, de ciencias sociales, de humanidades, de pedagogía, de todo. Y son bases de datos que se actualizan constantemente porque hay publicaciones recientes. Es capaz de que podamos encontrar una publicación científica de algún campo de estudio que haya salido ayer. Entonces, es importante reconocer este tipo de elementos que la universidad nos ofrece para poder estar a la vanguardia. Porque a veces el profesor no es por molestar ni por cliché que le diga, eso está muy antiguo, esa información. Pero es que yo la encontré en Google, no encontré más, ¿no? Hay que buscar más allá de Google, más allá de Google académico, o más allá de los repositorios libres que encontramos como Excielos, Dialnet. Y acá hay que entrarnos a otros, como a Science Theater o Scopus, otros elementos que son en inglés y más abiertos. Esa es la otra cuestión. Este proceso de búsqueda es importante reconocer que para poder acceder a las ideas más recientes hay una barrera lingüística que es necesario, ir mitigando. Para eso la universidad también ofrece los cursos de lenguas extranjeras, el inglés. Todo lo actualizado se publica en inglés. ¿Listo? Ahora, la discusión colectiva de las ideas, depende de la modalidad del trabajo, pero pues también implica que todo proceso de escritura requiere una discusión, ya sea con un par o ya sea con otros textos, o bien sea leyendo uno y verificando que las ideas estén claras, o que lo que usted está citando, referenciando, sea real, sea comprobable, sea verificable. Ya con los pares, pues es en el sentido de que la intencionalidad sea clara. Entonces, usted se entiende tal cosa, no, yo no entiendo tal cosa. O yo quiero aportar este párrafo. No, este párrafo no está afectando la cohesión porque, mire, venimos hablando de X y usted está saltando a Y. No hay una conexión clara. Entonces, es importante tener en cuenta esa discusión para poder generar el texto y poder construirlo. Sobre todo en los trabajos colaborativos. Hay que tener en cuenta que esta discusión debe ser dentro de la cordialidad, la etiqueta y con fundamentos, para poder todos apuntar el objetivo en común, que es entregar el trabajo, demostrar que hay un conocimiento construido para el trabajo. Ya la religión de las ideas, pues hay que tener en cuenta tipologías textuales, características, estructura, extensión del texto, bibliografía, y sobre todo seguir demarcando de qué es lo que quiero comunicar. ¿Listo? Eso es importante para organizar las ideas. ¿Qué se recomienda? Esquemas, hagan borradores, hagan un plan textual, en donde el plan textual usted plantea objetivo, plantea qué quiere usted dar a entender en la introducción, qué quiere dar a entender en el desarrollo, qué autores van a usar para cada espacio, y luego sí empiezan a hacer el esbozo de cada pedacito. Y por último viene la revisión global del texto, pues, que es una forma de hacer los borradores para poder mirar. Entonces, para ir concretando, pues miremos a lo que nos recomienda este material frente a ideas. ¿Listo? Mire, surgen a partir de la necesidad de comunicar algo, como venía diciendo, lectura realizada de la información y discusión colectiva de las ideas, a partir de la contextualización. ¿Qué quiere decir la contextualización? Quiere decir, dependiendo de la intención que nos estén evaluando. Entonces, si nos van a evaluar un texto argumentativo, pues debemos fijarnos que los argumentos sean claros, que haya argumentos a favor, hay argumentos en contra. Si es un texto más expositivo, pues que la información que se esté exponiendo sea real, verificable y comprobable, y que las fuentes sean académicas. Entonces ahí depende mucho de la tipología textual que nos estén pidiendo, de la intención comunicativa y de la rúbrica de evaluación. ¿Qué es lo que nos van a evaluar? ¿Qué es lo que nos van a pedir? Y lo que hemos venido. Vea, tesis, argumentos, ideas principales, marcadores textuales, revisión y uso del léxico especializado. Esa cuestión del uso del léxico especializado, es decir,
poco a poco, gradualmente, utilizar las expresiones académicas y propias de su campo de estudio. Entonces, hay que ir puliéndonos en la parte del lenguaje para ir escribiendo cada vez menos coloquial. No hablamos de coloquial y vulgar, no quiere decir grosero ni que no sea útil, sino que es como comúnmente hablamos, como personas del común. Y mientras el texto no esté dirigido a la divulgación general, hay que ir usando el lenguaje especializado. ¿Listo? Es importante también tener en cuenta esto. Bueno, ahora vamos a hablar pues ya a nivel más interno, más de una estructura micro. Entonces debemos tener en cuenta lo de las oraciones, los párrafos, los correctores, los signos de puntuación y tener en cuenta en este punto de las oraciones que el proceso de escritura está muy ligado a la lectura. Son procesos diferentes pero complementarios. Por eso yo no puedo lograr mejorar mi proceso de escritura si no tengo previamente un bagaje de lectura, dado que pues, me permite tener esa conexión intertextual para poder construir las ideas. Es decir, si me piden un texto sobre, bueno, en el caso de mío, que soy educador, me dicen, haga un texto sobre la enseñanza de textos dramáticos. Lo que estoy abordando ahorita con mis niños de grado sexto. Entonces, ¿qué podría hacer de la lectura? Bueno, debo de volver, buscar en mis archivos mentales eh, donde yo he leído sobre didáctica del teatro, en dónde está lo que yo he leído sobre qué es el género dramático, cuáles son los componentes, la tragedia y la comedia adaptada para los niños de esta edad. Entonces, sí, yo leí tal autor, yo leí tal libro, no, yo tengo un libro ahí en la biblioteca sobre la didáctica del teatro. Entonces, ahí eso me lleva a hacer conexiones intertextuales para poder desarrollar los pensamientos cognitivos y poder construir un texto que genere una interacción con el lector que permita construir un nuevo conocimiento. Entonces, por eso el proceso de escritura es bastante relevante en esta escritura, porque si yo no tengo bases, es muy difícil. No es imposible, pero pues va a requerir más tiempo, va a requerir un compromiso serio en donde yo reconozca que tengo vacíos y deba empezar a leer, a cultivarme. Por eso cuando hablamos de la cuestión de la cultura, cuando hablamos de la palabra cultura, tiene una connotación de los griegos de cultivar el alma, cultivar el espíritu. Y ese cultivo requiere sembrar. En este caso, en nuestro contexto, pues, sería leer y discutir. ¿Listo? Y pues ya para la definición, pues ya sabemos que la oración es un conjunto de palabras que tienen un sentido global y general. Ya cuando hablamos de los párrafos, pues ya damos a entender que el párrafo ya constituye una unidad más completa de información en sí misma, mayor que la oración, porque tiene mayor profundidad, mayor claridad y debe transmitir un sentido o una intencionalidad más propia. Recuerde que en la parte de lingüística tenemos la cuestión de que lo más básico son los grafemas y eh, las, perdón, los fonemas, los grafemas y los fonemas, sí, en donde son las letras y los sonidos, y que la unión de esas letras y los sonidos me dan palabras y luego las palabras me dan oraciones, ¿listo? Entonces, porque yo puedo llegar a, si yo no comparto el mismo código lingüístico, pues si yo escribo, digamos, eh, Ciao ragazzo, manejamos el mismo sistema alfabético latino, pero yo no sé qué significa Ciao ragazzo, pero, es italiano, significa hola muchacho, hola joven, no, hola niño. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Entonces si yo digo, hi everybody, bueno, madre, tiene otras letras, tiene otros fonemas, entonces, es inglés, hola a todos. Entonces, es una cuestión ahí de poder interpretar, ¿no? Entonces, ahí para que vean la relación grafofonética en cuanto a las palabras y las oraciones y los párrafos. ¿Listo? Ya en los signos de puntuación, pues tenemos en cuenta lo que hemos visto en la escuela, la cuestión del punto, la coma, que son elementos que en nuestro idioma pueden salvar vidas o puede evitar tragedias.
Y también puede evitar también situaciones jocosas. Por ejemplo, una cosa de una tilde que es muy diferente decir sé la clave a se la clavé. Entonces, viene como cambia una palabra la tilde. O cuando hablamos de mamá, en vez de decir mamá, porque mamar es otra acción, otra cuestión que hacen los bebés. Y cuando hablamos de papá, no de papa, entonces eso no es un tubérculo. Entonces ahí tenemos cómo las tildes pueden cambiar el sentido de una palabra y obviamente tergiversar completamente el sentido de una oración. Decía Oscar Wilde que la coma es la puerta giratoria del pensamiento, que tiene un ejercicio en donde mostraban una oración y la herencia de una persona cambiaba de dueño según en donde pudiera usted la coma. Entonces es importante tener en cuenta que lo que son los puntos seguidos, lo que son las tildes, lo que son las comas, son importantes para que tengan el sentido de el texto. ¿Cómo aprendemos? Leyendo. Cuando yo escribo, hago una lectura de lo que estoy escribiendo y debo revisar muy bien los signos de puntuación y verificar que cumpla la intención. Obviamente en la escritura digital, en las tildes no las va a marcar el Word, pero pues es importante conocer y saber por qué se aplican, dónde se aplican. Esa cuestión un poco la ladrilluda del lenguaje, pero que es importante. Ya cuando hablamos de los conectores son palabras que permiten enlazar las ideas para hacer pausas y que el texto no pierda ni coherencia y mejore la cohesión para poder separar ya sea ideas de párrafos o separar párrafos. ¿Listo? Entonces, yo tengo una idea, la cerré, no quiero cambiar de párrafo, entonces pongo punto seguido o una coma y así mismo y sigo. O tengo mi idea, ya hice el párrafo, quiero cambiar, dar más información, entonces punto aparte, además, coma y sigo. Ahí ya. Todo depende de la intencionalidad del párrafo que yo quiera abordar frente a esto. Entonces es importante ver que los conectores son de adición, son de comparación, son de también algunos comparación a veces diferente a contraste y puede ser también explicativos o puede ser mm, de cambio de sentido para expresar una idea y complementarla con otra. Es importante mirar qué tipo de conectores queremos utilizar para esto. Aquí ya tenemos en cuenta una cuestión que es importante sobre un texto universitario, un texto escolar, que se hace esta diferencia para que ustedes puedan reconocerlo en las fuentes. Porque muchas veces al comienzo, cuando uno va a buscar información o va a buscar lo que hablamos de los vacíos, cómo poder uno subsanarlos, pues debe buscar unos textos adecuados. Y muchas veces el texto va a decir, eso es un texto escolar, sino va a tener un nombre sobre la temática que se está buscando. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Al hojearlo y leerlo un poco, pues que lo que aborda el texto escolar es demasiado general, demasiado superfluo y no tiene una profundidad específica o no parte de un conocimiento muy particular dentro del tema, si nos habla de la generalidad de donde pertenece. Por ejemplo, hablando de literatura, yo necesito subsanar un vacío sobre digamos, literatura narrativa, pero específicamente sobre la creación de un cuento fantástico en cuanto a cuentos de terror. Eso es algo particular. Pero entonces yo compré un libro que decía El mundo de la literatura fantástica. Entonces dije, bueno, el libro me puede servir. Cuando entro, simplemente habla de la fantasía, habla de los personajes, habla de la diferencia de la literatura frente a otro tipo de textos, cómo crear cuentos, y no profundiza, no va más allá de ello. Entonces, eso sería un texto escolar. Ya el texto universitario utiliza un lenguaje más especializado y técnico. Uno logra, bueno, tiene autores, tiene bibliografía,
tiene referencias, cita otros textos, entonces, y por lo general siempre es más profundo, es más largo, tiene mayor cantidad de páginas. Y como nos dice el cuadro comparativo acá, tiene el sistema, la forma en la que se escribe y se expone la información o el género que utiliza, ella es más expositivo el universitario, más de tipo académico científico que el escolar, porque el escolar es simplemente para dar información genérica, que es lo básico, lo menester para el nivel escolar. Que recuerde que la intencionalidad de la escuela no es sacar literatos, matemáticos, químicos, sino fomentar las competencias necesarias para desenvolverse en la vida cotidiana, es decir, lo básico. Por esa razón, los test universitarios suelen tener más rigurosidad y suelen tener un lenguaje más especializado y más técnico frente a los escolares. Obviamente ya la finalidad de su lectura depende de la intención que uno tenga, pero pues el texto escolar apunta a la formación de hábitos y de bases conceptuales. Mientras que el texto universitario ya le apunta al análisis crítico y a las relaciones intertextuales que uno desarrolle al leer las posturas de los autores en torno a un tema de discusión. ¿Listo? Aquí ya vemos, digamos, que aquí estamos proyectando, tiene una referencia bibliográfica en formato APA y ahí nos demuestra como su uso. Bueno, aquí ya llegamos a un momento donde, listo, entonces, ¿cómo comenzamos a escribir? Entonces, el proceso de preescritura involucra que yo debo hacer primero un bagaje de ideas, que es lo que yo quiero apuntar. Esto se puede hacer, como lo dice la presentación, una tormenta de ideas o, o plantear situaciones particulares de lo que quisiera escribir o buscar inspiración a través de dibujos, a través de elementos visuales que me permitan relacionar lo que estoy buscando. Entonces, si yo quiero escribir sobre teatro, pues puedo buscar imágenes del teatro, de cómo, de la vestimenta griega, de las máscaras, de las culturas antiguas. Y digo, bueno, ¿qué quisiera escribir? Y uno se va planteando situaciones. O una tormenta de idea, bueno, quisiera abordar esto, tal. También me gustaría tener en cuenta esto. Me llama la atención esta idea. Y hace usted su lluvia de ideas y hizo pesa. O si dice, no, yo quisiera escribir sobre una situación que me pareció particularmente interesante abordar sobre X o Y tema. Entonces, por eso en la tormenta es palabras y expresiones que estén vinculadas a un tema determinado. A veces la tormenta de ideas no es solamente decir ideas largas o estructuradas, sino palabras para poder uno ir pensando que lo van llevando. ¿Listo? Ya en cuanto a otro elemento a tener en cuenta, pues mirar qué hay detrás de la historia, qué podemos pensar escribir, qué intencionalidad tenemos y ya ahí partimos. Una vez hagamos, sí, acá. Ah, sí, sí, sigue el ejercicio práctico. Ahora, dice, ¿alguna vez has escrito sobre tu vida? Entonces, dice que tengamos en cuenta elementos de orden cronológico, experiencias o eventos significativos de la vida, planes a corto plazo, mediano y largo, alguna anécdota, dato curioso, logros o metas alcanzadas. Entonces, bueno, esa pregunta es para nosotros. Vamos a ver. ¿Alguien ha escrito algo sobre su vida? ¿Ha escrito un texto? ¿Ha escrito algo, ya sea en el colegio, en la universidad, en lo que llevan? ¿Les ha tocado escribir sobre ustedes mismos? Sí, ¿Tienen? señor. Ah, qué bueno, gracias. Entonces, esta manera de escribir involucra que cuando uno escribe sobre su vida, voy a tener en cuenta un aspecto que tiene que ver con el tiempo, o algo significativo, o algo a mediano corto, o una situación particular. Bueno, como este es un ejercicio práctico, aquí les estoy invitando a que elaboremos algo personal, corto, para que podamos socializar. Deben escoger uno de estos 5 aspectos y plantear un texto cortico y comentarnos, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, por qué seleccioné ese tema y no otro.
dependiendo de cuál tópico escogió de los 5. Entonces, vamos a dar unos minuticos, unos 3 minuticos para que puedan escribir algo muy sencillo, que nos quieran compartir sobre su vida, para podernos conocer un poco más sobre algunos de estos eventos y contarnos el proceso de cómo fue que usted escribió la historia. ¿Qué pensó, qué evocó, qué se imaginó, cómo hizo para seleccionar eso que nos va a compartir y no otra cosa? Les demos un momentico para que puedan escribir. Lo pueden hacer en el chat para que todos podamos ver y no Claro que olviden. sí. Ahí pueden también en el chat escribir e ir compartiendo los aportes de cada uno. Ahí tenemos el ejemplo para podernos inspirar. Así que ánimo a compartir y a... Hoy tengo frío, está haciendo mucho frío acá. Em, También pueden hacerlo en una escrita, en un papelito y le toman fotico, pueden compartirlo. La idea es que podamos hacer algo sencillo y participar. O sea, una pregunta, escogemos uno de esos 5 Criterios o y es- puntos y pongas una historia de tu vida. O sea, que si quieres abordar algo cronológico, puedes decir, cuando yo cumplí 5 años me dieron tal cosa. O puedes decir, el segundo, una vez mi familia me llevó de viaje y me pasó algo, o viví una experiencia bonita, bueno. O el tercero, yo quisiera a corto plazo o mediano plazo hacer tal cosa, lograr tal cosa. El cuarto, pues, algo curioso, algo que nos quieras compartir. Y el quinto, un logro, una meta que ya hayas alcanzado. Listo, bueno, yo ya di el primer paso, compartí una historia mía, creo que la puedo colocar como punto 4, anécdota y dato curioso.
¿Por qué escogí esa historia? Que me pareció, porque es reciente, es un dato curioso, anécdota, y entre muchas cosas que pensé que era la más, la más, tal vez graciosa, curiosa, debido a que uno como profesor, pues, ya está como más mentalizado a cualquier nivel de niños. Pero pues uno se acostumbra a trabajar con estudiantes de décimo y undécimo, que cuando vuelve y empieza uno con los más pequeños, pues causa más una serie de emociones distintas. Listo, mire, ya participé. Esperamos a los de ustedes para que podamos avanzar y hacer el cierre de este espacio. Bueno, hemos visto aquí ya unas participaciones, qué bien. Ana y Viviana y, y la del profesor, bien. Vamos a leer aquí, compartir lo que nos están escribiendo. Dice, Navy dice logros y metas alcanzadas. Sí, cuando estaba en el colegio miraba que al salir de ahí iba a ser muy difícil para mí porque me separaba de mis padres. Viajé a Villavicencio a hacer un tecnólogo. Ya tenía muchas cosas bajo mi responsabilidad, pero aún con la ayuda de mis padres aprendí muchas cosas. Me di cuenta que al comienzo es muy difícil, pero no imposible. Eso es cierto. Desde pequeña me soñé ser una profesional y el día de hoy lo estoy cumpliendo. Qué bien, porque ya estoy en mi carrera universitaria. No tengo de papá que aún me lo perdía. Damos fortaleza a la familia, Navy, pues de lo que nos comenta, pero está muy feliz porque él se fue orgulloso de mí, es lo más importante. Tengo a mi mamá para demostrarle todo eso. Siento que hasta el momento lo que un día planeé lo he podido lograr. Claro que sí, qué bendición. Eso es muy cierto, Navy. Lo importante es seguir avanzando y que su papá haya visto ese empuje, esa fuerza que veo que la caracteriza y no, qué bueno. Aquí es el modelo de la UNAR que ofrece esta posibilidad de profesionalización y esos espacios para mejorar y sobre todo lograr el éxito académico. Qué bueno, muchas gracias por compartir esa historia, qué bonita. Entonces le deseamos muchos éxitos en esta travesía y como profesores de la UNAR vamos para apoyarle en lo que se pueda, sobre todo el CEAL de Casillas. Listo, entonces sigamos. Le agradecemos a Ivy que nos ha compartido su historia y que nos ha permitido leerla. Entonces, vamos a seguir con lo que nos corresponde.
En la escritura descriptiva, así como el ejemplo que hacía Navy, es detallar las cosas utilizando sustantivos, adjetivos, para indicar sus cualidades. Por eso ahí va las emociones, va a las cuestiones de ser muy específico frente a las cosas y los objetos. Dar juicios de valor es la expresión que estaba buscando. Se pueden utilizar figuras retóricas como comparaciones, personificaciones y otorgar características humanas a animales y objetos. Son necesarios los marcadores espaciales, adelante, arriba, derecha, izquierda, centro, en primer plano, en medio de, entre otros. Estos elementos nos permiten entender, ahí está, nos compartió ahorita la profesora Arnelli su historia, te la leemos. Estos elementos nos permiten darle más claridad a los textos, pero ahora, pregunta, ¿cómo estos elementos que aparentemente son subjetivos permiten la estructuración de un texto académico? Ahí viene una pregunta interesante. Esta cuestión se puede tener en cuenta porque en el texto académico la utilización de los adjetivos no es solamente para darle subjetividad al texto, sino muchas veces para poder señalar ciertos atributos de estos elementos que son necesarios mencionar. Por ejemplo, cuando estamos describiendo una situación particular, dependiendo del campo de estudio, digamos, por ejemplo, en educación, luego damos ejemplo de ingeniería. En educación queremos mencionar, no, es que la situación de los estudiantes en las aulas de clase eh, son particularmente enfocadas a buscar la sociabilidad del niño o de los estudiantes para poder que la educación sea más optimista, más alegre. Entonces, de ahí se utiliza. Ahora, en la personificación, pues bueno, hay ciertos autores que dicen, los estudiantes suelen, los niños pequeños dentro de la edad de los 5 a 8 años, no, tampoco exageré, no, sí, de los 5 a los 7 años, suelen utilizar elementos de la realidad para crear una fantasía mediante el juego, en donde dicen que, que un palo de escoba personifica un caballo y ellos dicen, arre caballo, monte y salen cabalgando en el palo. ¿Sí? Ahí sí sale la personificación. Y los niños suelen decir, no, mi caballo me dijo que está muy triste y quiere tomar agua y lo voy a llevar a tomar agua. Entonces, ahí ellos dicen esos elementos. Son más formas de describir y de utilizar para poder profundizar en elementos que estoy sustentando desde lo académico. Ya en la ingeniería, pues ahí puedo mirar el prototipo, el arquetipo del artefacto que se diseñó, no permite o no cumple la personificación del elemento que está reemplazando. Por ejemplo, un artefacto que está midiendo la temperatura del agua, pues no está cumpliendo su función y por lo tanto no, no genera la satisfacción de la persona su uso. Entonces ahí vemos ese tipo de cosas. O que el artefacto tiene una forma para personificar cierto animal para que al introducirlo dentro del ambiente no sea atacado el artefacto. Entonces ahí encontramos. O bueno, hablamos de adelante, arriba, derecha, pues son elementos que permiten, sobre todo en ese tipo de campos, especificar, ¿no? Es que en la parte de arriba va el componente X y en la parte izquierda se utiliza tal conexión para poder pasar X o Y cosa. Bueno, no quiero inventarme cosas porque no soy ingeniero. Entonces aquí ya vemos que la escritura descriptiva es un elemento clave también para poder expresar las ideas de forma más clara y precisa y no tener, digamos, como el miedo o el prejuicio de que eso sería algo arbitrariamente subjetivo. ¿Listo? Venga, leemos lo que nos compartió la profesora Neji y seguimos. Bueno, la profesora Neji muy amablemente nos comparte, dice, yo escribí en el año 2012 yo escribí en el año 2012 una experiencia que viví, en donde llegó un bebé, un animal muy conocido en la selva, aquí se conoce como boruga. En ese entonces la bebé boruga llegó a casa de una niña, pero como tenía que crear un cuento, fue lo primero que recordé y lo escribí y le hice las imágenes de la niña y la boruga, perdón, y así mismo se llamó el cuento. Pero me quedé triste porque la docente se quedó con el cuento de todas las estudiantes, incluyendo el mío. Entonces, vemos la situación particular. Aquí vemos un ejemplo claro de la descripción, de la escritura descriptiva. Y bueno, miremos cómo vemos aquí también la cuestión de la escritura,
cómo el contexto, los elementos que están alrededor ayudaron para la perescritura y cómo se focalizó, en este caso, en la boruga. Esperemos que pueda algún día recuperar el cuento. Entonces, le agradecemos a la profesora Neji por compartirnos su historia. Listo, entonces seguimos. La escritura narrativa. En la escritura narrativa, pues como hemos venido diciendo, es un tipo de escritura que su finalidad es contar una historia, ya sea para informar o entretener. Porque informar, a pesar de que informar es algo más objetivo, a veces el informar es transmitir una idea para que se genere discusión. Caso de esto, Isaac Asimov. Él crea unas historias futuristas en donde plantea y pone en discusión el fin de la humanidad, la cuestión de los robots y sobre todo la decadencia de la condición humana en la tecnología, o para generar una cuestión filosófica sobre la trascendencia del tiempo y de la condición humana. Entonces, hay una historia un poquito larguita en donde habla la última pregunta de Isaac Asimov, en donde muestran que decía dos técnicos del año 2000, 5000, hermano, están reparando una máquina y no saben hacer algo y preguntan sobre cuándo el ser humano será feliz. Bueno, era una pregunta ahí o más compleja. Y, y la máquina dice, no, no hay datos para responder esa pregunta. Luego hace un salto en el tiempo. 10.000 años en el futuro, un padre de familia en su dispositivo navegaba por el espacio y discutía con su familia y luego le preguntaba a la supercomputadora, bueno, ¿cuándo el ser humano va a alcanzar la felicidad? No hay datos suficientes para responder esa pregunta. Y luego hacía otro salto donde mostraba que ya la gente se unía más con las máquinas, se unía más con las máquinas. Y al último pues muestra que llega un punto en donde queda una conciencia colectiva en donde, porque toda la humanidad se ha ido lejos y los otros se quedaron dentro de una máquina, se fusionaron con la máquina y, y cuando la máquina iba a dar una respuesta, dice que empezó el Big Bang y empezó el universo de nuevo. Entonces, estas son historias que buscan transmitir ideas y discusiones sobre la naturaleza humana o generar cuestiones sobre X o Y perspectiva. ¿Listo? Ya el segundo punto de la estructura narrativa, pues, como hemos conocido siempre, un inicio, un desarrollo, un desenlace. En la introducción se presenta la historia, se presenta el contexto, desarrollo, pues, profundiza la situación que aborda los personajes y el desenlace, un final. Aunque tengan en cuenta que en la actualidad la escritura narrativa rompe esta estructura y puede arrancar desde cualquier punto. Entonces podemos empezar con el final. De ciertas historias puede decir, y ella estaba ahí y estaba a punto de morir, punto. Y ahí empezó la historia y empieza el desarrollo. Como en las películas, como en las películas de los niños. Por ejemplo, esa película infantil de Megamente empieza con Megamente cayendo del cielo. Y se les voy a contar mi historia. Eso por el final. Entonces, son historias así. Ahora, en la tercera, evidentemente, como es narrativo, los personajes son reales o ficticios, o si son cotidianos, pueden tener exageraciones. En la cuarta, pues describe espacios y tiempos determinados o describe realidades que solo existen dentro de la estructura narrativa del mundo narrativo que se está creando. Puede ser que en el mundo narrativo sea normal que todos sean superhéroes y que el único raro sea la persona normal o regular, o hay una expresión para eso para evitar prejuicios. También podemos ver que los cuentos, la escritura narrativa puede darse en cuentos, novelas, poesías, mitos, leyendas. Porque a veces colocamos poesía porque recuerden que en la antigüedad el género épico era poesía que contaba las historias de los héroes con cantos. Luego con el tiempo se separó lo poético, que se enfocaba solo en lo emocional, a las epopeyas narrativas que se volvieron después en prosa. Dejaron de ser contadas, cantadas y pasaron a ser contadas en prosa, en escritura. ¿Listo? Para que sepamos que colocamos poesía. Bien, esta es la escritura narrativa, es muy sencilla, muy práctica. Ya todos la hemos manejado. Cuando hablamos de la escritura expositiva, nos referimos a los textos que se caracterizan por ser objetivos,
no expresan emociones, ni sentimientos, ni opiniones, y tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Por lo general, los textos expositivos suelen ser lo que hemos visto, manuales especializados, informaciones objetivas, fichas de información o simplemente textos que abordan, tienen la intención de divulgar información. Entonces aquí encontramos noticias, aquí encontramos artículos científicos, etcétera, que busca simplemente información que es objetiva, que ha sido comprobada y que tiene sus fuentes para respaldar. Entonces, a veces se utiliza mucho sobre todo para dar a entender o para exponer lo que existe actualmente, el conocimiento que existe actualmente en torno a una temática. Pueden ser manuales de instrucciones también, pueden ser manuales eh, de estos instructivos y manuales técnicos, digamos, cómo se hace X proceso, manual técnico. Ya la escritura creativa, pues, tiene que ver más con la cuestión narrativa. Sin embargo, la escritura creativa es una forma de promover un proceso divergente, diferente, al realizar cualquier tipo de escritura, incluyendo la académica. Tener en cuenta las fases que nos plantean. Por ejemplo, originalidad, creatividad, nuevas perspectivas, aplica para todos los estilos de escritura. Saltos temporales en el tiempo, sería más para lo narrativo. Sin estándares, no se ciña a los géneros tradicionales ni en sus esquemas, sería más que todo para lo narrativo. Hay una libertad total de creación, depende de la intencionalidad con la que yo voy a escribir y a quién yo me dirija con el texto. ¿Listo? Aquí vamos a nuestro última información. Listo. Acá, tipos de escritura. Vamos a ver con este quiz. Dice, el siguiente texto corresponde a una escritura descriptiva. Así, por favor, enciendan la cámara para poder tomar asistencia. Y mientras hacemos este último quiz y con eso creo que ya terminamos por el tiempo. Entonces, les agradecemos a todos por su participación. Vamos a hacer este pequeño quiz. Hagamos la mitad por la cuestión del tiempo. Dice, el siguiente texto corresponde a una escritura descriptiva. El hombre pisó algún blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio un yaracuzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. Bueno, aquí encontramos vocabulario. La cuestión es que por la pregunta que nos hacen, es verificar si el texto corresponde a una escritura descriptiva y no nos preguntan nada más, por fortuna. Si no, toca mirar cuál era, eh, qué significa la cuestión de, o llama el Yarokuzu, bueno, yo creo un animal. Listo. Entonces, ¿es texto descriptivo o no es texto descriptivo? ¿Verdadero o falso? Listo. Listo. Vamos a mirar en el chat a ver qué colocan. ¿Es verdadero o es falso? Vamos a ver quién da más, quién da menos. Listo. El hombre pisó algo volando en Cusco. ¿Es un texto descriptivo o es un texto o no es un texto descriptivo? Bueno, empecemos a llamar a ver si no Sí, nos es están. descriptivo, ¿no? Es Listo, verdadero. listo. Vamos a ver. Gracias, no dejen morir esta conversación. Listo. Em, No, no, es falso, no es descriptivo. Yo sí sabía que no era verdadero. Vamos a ver. Listo, vamos a ver. Dice ese mismo texto. Al final dice, el texto anterior corresponde a una escritura descriptiva. O que una cosa es el texto descriptivo, otra cosa es la escritura descriptiva. ¿Se acuerda la que pusimos en la presentación? Pues, ¿es verdadero o es falso?
Verdadero o falso. Miremos el chat. Carol dice que verdadero. Listo. Gracias, Carol. Vamos a ver si eso es verdadero. Verdadero. No, no es una escritura descriptiva. En el Volvemos texto a fallar. no vamos a fallar. No es una escritura descriptiva debido a que está apuntando a una situación más narrativa, está contando una situación, un hecho que posiblemente sea una historia. Ahora, pues podría ser un poco descriptivo si hablamos de que utilizó adjetivos al momento de narrar la historia. Allá sería la discusión. Ahora, el siguiente texto corresponde a: en un momento no existía ni el sol ni la luna y los dioses se reunieron para decidir quién iba a iluminar el universo. Dice Tecutitecatl dijo que él tenía que hacerlo. Los dioses aceptaron esa propuesta y dijeron que Nanahuatzin se convertiría en la luna. Nanahuatzin, sí. Es creativa, descriptiva, narrativa. Es escritura narrativa. Listo, excelente, Cristian. Vamos a ver. Listo. Listo. Vamos a ver con la otra. Ahora, si tiramos una piedra, un guijarro, un canto, en un estanque, produciremos una serie de ondas concéntricas en su superficie que, mire que el canto está entre comillas, que alargándose irán afectando los diferentes obstáculos que se encuentren a su paso. Una hierba que flota, un barquito de papel, la boya del cereal de un pescado, objetos que existían. Cada uno por su lado estaban tranquilos y aislados, pero ahora se ven unidos por un efecto de oscilación que afecta a todos. Un efecto que de alguna manera los ha puesto en contacto, los ha emparentado. Expositiva, narrativa, creativa, descriptiva. Escritura expositiva. A ver. No sé. El engaño está en la primera parte, que parece expositiva porque está dando una información objetiva, pero al final, cuando le mete ese componente como narrativo, dice: la siguiente escritura corresponde a una escritura expositiva. La leche materna es el principal alimento que el bebé necesita los primeros 6 meses de vida. Tu bebé, ahí vemos una crítica al que hizo esto, ¿no? Le falta la tilde. Tu bebé tiene derecho a recibir cobertura del 100% hasta cumplir el primer año de vida. En estudios, menos yo que eso sería en, debajo, estudios para la detección de enfermedades, vacunas, calendario nacional, consultas de seguimiento y control, medicación y leche medicamentosa. Ahora, ¿ese es positivo? Ni, ni la Cristian, ya no confío. Bueno, esta es la vencida. Yo sé que es verdad. No, bueno, bueno. Eso sí. Ah, ya, yo dije, si no, me salgo. No, no, no. A ver, dice: el siguiente texto corresponde a una escritura. Vamos a ver. La familia de José Luis es numerosa. Él tiene 4 hermanos, 2 mujeres y 2 varones. José Luis es el hermano, es el menor de los hermanos. Todos viven en una hermosa casa que construyó el padre. Esta casa está ubicada en medio de una zona despoblada. La madre, Juana, trabaja todo el día. Los chicos, por su parte, van a la escuela. Ay, perdón, esto no. Listo, ¿cuál sería entonces? ¿Narrativa, expositiva, descriptiva? Descriptiva, porque está describiendo a la familia de ese tal José. Vamos a ver si la apuntó. Muy bien, era descriptiva, bien. Bueno, dice: pero el elefante seguía con su ilusión y poco a poco se fue reuniendo trastos y aparatos con los que fabricar una gran cámara de fotos. Tuvo que hacerlo prácticamente todo, desde el botón que se pulsara con la trompa hasta un objetivo del tamaño del ojo de un elefante. Finalmente, un montón de hierros para poder colgarse la cámara sobre la cabeza. Creativa, descriptiva, expositiva, narrativa. Pero, estoy leyendo. Esto es para poder entender. Tranquilo, tranquilo. Es creativa. Bueno, vámonos con Cristian. Vamos a ver si alguien más tiene diferente. No. Creativa, creativa. ¿Qué es lo que está pasando? Listo, es el mismo texto.
Pero dice escritura narrativa, expositiva, creativa, disruptiva. Bueno, pues salió dos de la misma, ¿no? Debe ser creativa también, ¿no? Sí, salieron dos iguales. Qué trampa. Listo. Bueno, pues por cuestiones de tiempo dejamos el Jeremy para después. Esta es la bibliografía que nos competió para esta sesión. Les agradecemos su mucha paciencia. Esto ha sido en términos griegos una odisea, una lucha contra el destino que se ha querido oponer a nuestro encuentro, pero somos más sagaces y lo hemos logrado. Entonces, esperamos para nuestro próximo encuentro. Estaremos diciendo la fecha pronto. Y muchísimas gracias por su atención, por su paciencia. De, de, de parte mía, muchas gracias por su atención, por su participación. Esperamos que para la última sesión puedan estar más compañeras. Esta vez seguiremos luchando contra los elementos que se nos quieran oponer. Les agradecemos. Tengan un buen fin de semana. Cualquier cosa, la universidad está abierta para ustedes. No olviden que pueden ir al CERN de Casillas para cualquier inquietud con sus docentes de escuela para que puedan participar y seguir avanzando en este proceso de formación. Muchísimas gracias de mi parte, agradecido por el tiempo de ustedes, por su paciencia. Muchas Así es, gracias. profe Daniel. Gracias a todos los estudiantes que permanecieron acá, Juliana, Nervigi, a Cristian y a los que ya se retiraron o de pronto no les funcionó muy bien el internet. Aquí también se me cayó varias veces la señal, entonces gracias a todos los estudiantes que pudieron participar y estuvieron aquí hasta el final de la sesión. Ya les estaremos indicando, como decía el profe Daniel, para la siguiente actividad, que es la sesión número 3, y les estaremos compartiendo a sus correos. Muchas gracias. Profe, una Gracias, profe pregunta. Daniel. Cuéntame. En el encuentro, nombre del encuentro, es que yo ingresé tarde. Ah, este se llama Pack de Lectura y Escritura, sesión 2. Pues aquí aparece uno de lectura crítica. Dice nombre del encuentro y da herramientas Ajá, digitales, inglés, pensamiento lógico, camino al éxito, lectura crítica, servicio UNAD, conéctate a la U y matrícula ajá. y convenio. Sí, son diferentes. La de matrículas y convenios las tuvimos ayer. Y lectura y escritura son 3 sesiones. Entonces vamos en la número 2. Por cuestiones y situaciones de la red y el internet, pues que hemos tenido un poco de problemas, nos ha tocado, nos tocó aplazar la segunda, que es la que estamos viendo hoy. Y viene la tercera, que próximamente el profe Daniel nos va a concertar la fecha y ya le estaremos compartiendo a ustedes por los grupos de cada tutor, les va compartiendo, o si no por sus correitos. Profe, entonces escojo lectura crítica. No, es que, o sea, todos están invitados a todos esos packs que tienes ahí en ese listado. Todos los estudiantes están invitados para que puedan participar de cada uno, porque esto ayuda a fortalecer conocimientos previos del estudiante, ¿sí? Entonces, por eso nosotros los invitamos a que participen de cada uno de esos packs, que son diferentes temitas. Hay 3 de inglés, 3 de lectura crítica, 3 de matemática y así. Tenemos diferentes temas, Sí, pero es profe, para lo que fortalecer es a que los no, estudiantes. es que no me entiendes. O sea, en la asistencia es obligatorio escribir, digo, seleccionar el nombre del encuentro. Ajá, en la asistencia sí debe ser lectura y Y escritura, o lectura crítica, de pronto dice ahí. a eso voy, que entonces escojo lectura crítica. Escoge ese, Que- Ajá, exacto, Ok, gracias. listo. SEAT, al que pertenezcas, de pronto si te parece ahí, o UDR. Sí, señora, ya eso ya lo rellené. Ok, Muchas gracias, hasta luego. bueno, hasta luego, que pases buen fin de semana. hasta luego. Muchas gracias, profe Daniel. Ay, no, bien, no sé qué, estamos salados o qué, porque hoy estoy avergonzado porque pues, sé que el problema fue mío, pero me pasó lo que usted me decía, no, se me fue el internet, tocó cambiar de lugar, y yo corra, y no, Dios mío, preciso hoy.
Ay, no sé. Sí, es que siempre, y no, y aquí se me fue la señal en un momento en que, y justo en ese momento me llegó un estudiante y ya me estaba olvidando otra vez. Yo dije, no, el profe, ¿y dónde lo encuentro ahora? Sí. No, Y pero que no bueno. me abrían tampoco, porque las profes también como están en matrículas, todos estamos en Ah, matrícula, pero, entonces eso también ¿verdad que nos, también se demoraron en abrir? sí, ella también Apenas. pues claro, se demoraron un ratico. Ah, No bueno, sé si de pronto se está grabando desde allá, porque la profe Aurora había puesto a grabar, pero como ah, yo me salí, no sé si quedó grabada la sesión. espérame, ya reviso. Bueno, bueno, también, bueno, entiendo la dificultad de las profes, pero qué susto. Pero bueno. Entonces, la próxima